Se quedó dormido. Ya. Listo, Apolo, puedes empezar nomás. Ok, Francisco, ¿vamos? dale nomás. Ok. Buenas tardes, queridos compañeros, compañeras, amigos y amigos. Hoy nos corresponde hablar sobre el proyecto de las 40 horas laborales. Y tenemos como invitado a don Francisco Neira Reyes, joven abogado de la Universidad de Chile, con un currículum tremendo, diplomado en políticas públicas, magíster de Derecho, trabajó en la Dirección de Trabajo y asesor del Departamento Jurídico. Un joven preparado. Bueno, esta inquietud en relación al tema de las 40 horas semanales nace a raíz de la lectura de diversos medios, sobre todo los medios de comunicación de la derecha, el Mercurio y el Diario Financiero, entre otros. Y nos llamó profundamente la atención sus escritos, y voy a citar textual. Dice el Diario Financiero: flexibilizar el proyecto para dar una señal positiva para quienes creemos en la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Buena preocupación. Después dicen específicamente que los costos se van a aumentar. ¿Y cómo pretenden lograr que estos costos no aumenten en forma sustancial? Y dices, se van a concentrar en dos tareas importantes. Implementar la norma de gradualidad, y así está establecido, de aquí a 5 años se va a lograr rebajar a 40 horas semanales. Y la segunda medida que ellos consideran importante y para nosotros es preocupante, dice, incrementar la productividad con medidas que apunten a la flexibilidad de la jornada laboral. Esto es, entiéndase por flexibilidad, que se podría, cuestión que por favor esperamos que Francisco nos aclare, que se podría, por ejemplo, en los negocios que lo requieran, trabajar, no sé, 3 horas en la mañana, 5 horas en la tarde, de tal manera que los tiempos muertos queden fuera. También, como medida de flexibilidad que nos preocupa, está cómo se maneja. Se cayó Mario. Cayó Conchita. Sí. ¿Lo podéis llamar Emilio, no? ¿Qué pasó? Se cayó cayó. Conchita. Está bien, Se sí, cayó el Miguel. él entra, no te Miguel Concha. preocupes. No te preocupes, pierde nomás, tranquilo. Okay. Ya. El otro tema que nos preocupa dice relación con la hora extra. Porque, de acuerdo a lo que aparece, estas horas extras podrían ser no pagadas a cambio de compensación. O sea, una semana, ejemplo, se trabajan 10 horas extra y el empleador decide que la próxima semana o subsiguiente estas horas extras se compensen con menos actividad laboral. Vale decir que esa semana, para reemplazar, podrían trabajarse 30 horas extra, lo que implica que el trabajador no recibiría el valor de la hora extra. Y el tema importante es que se verificará claramente que van a descansar más, porque piden extensión ahora hasta 6 días de trabajo, o sea, repartir las 40 horas semanales en 6 días de trabajo. Esas son como las inquietudes, estimado Francisco, que para partir te solicitamos que tú nos aclares. Tienes la palabra. Gracias, Apolo. No sé si me escucho bien. Bien. Bueno, la idea, como les comentaba antes del inicio, más que nada es que podamos generar algún grado de conversación, más que una exposición como más unilateral, porque hay varias cosas que, que salen inquietudes, que son necesarias atender sin duda, y también hacer ciertos parámetros como de contexto.
solo como para partir, ¿cuáles son los antecedentes en que recibe el gobierno el proyecto de 40 horas? Yo creo que eso es un primer elemento súper relevante de considerar. El proyecto que viene de la Cámara de Diputados y que finalmente estaba en el Senado, indicó el Ejecutivo en el mes de septiembre, si no mal me recuerdo, o agosto, traía varias normas. Una era la reducción de 45 a 40 horas. Otra era el tema de la gravabilidad, que establecía una gravabilidad de 5 años, diferenciando entre la pyme y la gran empresa. Y por último traía una norma, y yo creo que esta era un poco la más preocupante, que establecía que las 40 horas se podían alcanzar en promedios bimensuales o trimestrales, tanto para los trabajadores que tuvieran jornadas por turno, excepcionales, semanales, especiales. Y además agregaba a los contratos por hora faena, que hay un error conceptual, porque unas cosas son las jornadas y otras cosas son los contratos, probablemente los contratos especiales. Entonces, lo primero que encontraba el Ejecutivo al hacer las indicaciones propiamente tal, es que con los sistemas de promedio generalizados, uno, si se pone en un supuesto de un trabajador que puede elaborar hasta 6 días y tiene que tener un día de descanso en la semana, la única restricción que tenía ese trabajador, con lo aprobado en la Cámara, era el tope diario de 10 horas ordinarias. Si uno tiene 6 días de trabajo y 10 horas ordinarias, eso implica que se podían trabajar semanas 60 horas, con horas ordinarias, de tal forma de alcanzar en un periodo bimensual o trimestral el promedio 40 horas. Es decir, yo puedo trabajar 60 una semana, 20 de la otra, 60 de la semana, 20 de la otra, y así sucesivamente. Eso es lo que venía a la Cámara. Y no tenía ninguna regla. Por ejemplo, podían ser 4 semanas, 60 días, y no tenía ningún límite. Ese era el escenario de entrada del proyecto. Así estaba el proyecto cuando el gobierno lo hace suyo, le presenta urgencia y lo indica. Entonces, ¿por qué es importante tener presente este escenario? Porque además los promedios se permitían en jornadas especiales, sector transporte. Eso implica afectar al sector transporte, trabajar a casa particular, gente de mar, tripulante de cabina, entre otros. O sea, todos los que tienen jornadas especiales podían entrar a esta promedio bimensual o trimestral, incluso las excepcionales. Implicaba que la regulación específica que tenían en el código era disponible para las partes. Y además, esta aplicación era solo por acuerdo individual. Eso es como el primer escenario. Yo no sé si hay como dudas de la primera parte, de cómo venía el proyecto propiamente tal. Pero eso era un poco, a grandes rasgos, como lo medular del proyecto, ¿no? Y lo que se tenía que enfrentar era particularmente el problema de estos promedios bimensuales o trimestrales de hasta 60 horas semanales. Eso con una composición particularmente del Senado, que todo de público conocimiento, cuál es la composición del Senado, lo que genera una serie de dificultades de modificar esta normativa. Ahora bien, el gobierno cuando hace sus indicaciones, particularmente indica respecto de distintas materias, pero decide a través de la indicación de otro artículo sobre otras materias suprimir los promedios, ¿no? Evidentemente la composición de la comisión eran 3 senadores que eran de Chile Vamos y 2, uno del Partido Socialista, el senador Saavedra, y la senadora Carvajal del PPD. Entonces, ¿qué ocurre? Se genera un poco una reacción sobre las indicaciones del Ejecutivo y Chile Vamos presenta sus indicaciones. Entonces partíamos con una jornada promediada con un máximo de 60 horas que venía en la Cámara, y Chile Vamos presenta sus indicaciones. ¿Y qué propone? Básicamente una jornada de 40 horas promedio con hasta 52 horas semanales. ¿Qué implican los promedios? Básicamente yo puedo trabajar varias semanas mucho, otras poco en teoría, y después hago el promedio de mi hora ordinaria y me tiene que dar 40 en la cantidad de semanas. Chile Vamos propuso 52 horas semanales,
Y además innovó respecto a lo que venía de la Cámara, que era una propuesta de bolsas de horas extraordinarias a todo evento. Es decir, el empleador siempre puede echar mano de esto con acuerdo individual, y consistía en dos alternativas: 51 horas mensuales de horas extraordinarias o 144 horas trimestrales. El promedio mantenía un máximo del trimestre, es decir, yo podía hacer un promedio de 40 horas en 3 meses. O sea, yo podía ir a trabajar 2 meses, toda la semana 60 horas y el último de descansar, lo que sin duda no cumple ningún propósito de la reducción de jornada. Además de eso, se propone en el trámite parlamentario por Chile Vamos la modificación de la regulación de los sistemas excepcionales de jornada, que actualmente son autorizados por la Dirección del Trabajo. Con acuerdo sindical se proponía sacarlos de la Dirección del Trabajo y que la Dirección del Trabajo no hiciera un control relativo a las condiciones de higiene y seguridad. Y por último, una de las cosas que se establecía, eran varias, pero estoy rescatando como lo más importante en general, que por ejemplo los trabajadores que tuvieran una hora de colación imputable a la jornada, se entendieran que ya como era colación, esa hora no se trabaja y que ya se entendiera rebajada la jornada, es decir, que no se tuviera que hacer modificación. En ese escenario, el Ejecutivo tiene que viabilizar el proyecto y tomar diversas decisiones, ¿no? A propósito de ciertos principios rectores, a saber que nadie tiene que trabajar más de lo que hoy día se trabaja, limitar lo que venía de la Cámara, que implicaba que personas trabajaran hasta 60 horas semanales, que sin duda tiene un efecto como súper complejo en términos de salud y seguridad. Relevar el rol del actor sindical, pensando en que es compromiso del gobierno presentar un proyecto de negociación colectiva multinivel durante este año. Y esto considerando también el contexto político del Senado. Entonces, ¿qué tiene el proyecto de ley en materia de promediación? Que yo creo que es un poco de lo que más se ha discutido. En general, la rebaja de jornada, o sea, se rebaja la jornada a 40 horas, eso es el primer principio. Hay dos formas de esa rebaja de jornada: en un cómputo semanal, como estamos acostumbrados, o en un promedio de 4 semanas, versus a las 12 semanas que venía a la Cámara y que propuso Chile Vamos. Pero estos promedios tienen ciertos límites, o sea, el promedio se tiene que establecer en ciertos límites. Si lo que decía al principio, en la Cámara eran 60 horas, Chile Vamos proponía 52 horas, el gobierno se abre a un sistema de promediación con un tope de 45 horas, pero donde nunca se trabaje más de 2 semanas sobre 40 horas. Es decir, siempre se debe garantizar que las semanas siguientes se trabaje menos de 40 horas y el máximo es 45 horas, entendiendo que nadie puede trabajar más de lo que trabaja hoy día. Entonces, ¿cuál sería un modelo? Por ejemplo, 45 horas una semana, 35 otra, 45 una semana, 35 otra. Eso versus a la fórmula inicial, que eran 60 horas una semana, eventualmente 20, donde no tenía una restricción, donde se trabajara más. Eso en el contexto particularmente del Senado, que como saben, el gobierno no tiene mayoría. Ahora bien, se ha señalado en algunos portales que lo que se estaría habilitando es que los trabajadores tengan jornadas semanales de hasta 52 horas. Eso salió hoy día o en estos días, creo, en algún medio. Particularmente, lo primero que se tiene que establecer es que vienen unas reglas particulares para los sindicatos. Es decir, cuando se quiere aplicar promedio, lo primero que se tiene que distinguir es si un trabajador está afiliado o no a un sindicato. Si está afiliado a un sindicato, siempre se requiere el acuerdo del sindicato. Es decir, donde hay sindicato, se tiene que negociar con el sindicato para aplicar estos promedios hasta 45 horas. Y si existe sindicato, el sindicato eventualmente puede superar este promedio de 45 horas bajo la lógica de que puede acordar en un mecanismo de negociación medidas de compensación, ya sea de remuneraciones, días libres, etc. Es decir, un sindicato, por ejemplo, podría decir no negociar este tema y no sería tema de negociación, no se negocia. Y seguiría el tope general
o sea, si se niega a cualquier tipo de promedio, no hay promedio en esa empresa si el sindicato se opone. En otros casos, seguiría el tope de 45 horas. Entonces ahí, por ejemplo, hay que hacer una diferenciación. Ahora bien, cuando el sindicato negocia, tampoco puede negociar las 60 horas que establecía el proyecto de la Cámara, que también es un exceso. Entonces llega al tope de 52 con la negociación del sindicato, pero el sindicato se podría oponer tanto a las 52 como a las 45. Y esto tiene cierto sentido porque el sindicato termina funcionando como un mecanismo de dique o de tutela. Es decir, básicamente una empresa, por ejemplo, imaginemos que un sindicato se opone, lo más probable es que ese empleador no tiene mucho incentivo para generar estos mecanismos, porque no puede acomodar todos los turnos. Y adicionalmente, lo que nos dice la experiencia comparada es que este tipo de sistema no es posible aplicar en toda la industria. Es decir, por ejemplo, si yo trabajo en determinado, no sé, un supermercado, el supermercado atiende determinada hora, y si yo trabajo menos la próxima semana, igual necesito una determinada cantidad de gente. Es decir, como esta rebaja de las 5 horas, entonces va a depender mucho del tipo de industria, más que de una aplicación generalizada. Por ejemplo, en el agro podría ocurrir que se ocupe estas 5 horas como en periodo de cosecha particularmente. Y eso fue un poco lo que ocurrió en el proceso legislativo frente al escenario en que se encontró el gobierno, frente a un proyecto que permitía trabajar 60 horas semanales. Chile Vamos, que establecía hasta 52 horas más horas extraordinarias, que dan un total aproximado de 72 horas, se llega a este tope de 45. Ahí, particularmente, además, por ejemplo, ¿cuál es otro tema a propósito que nadie trabaje más de lo que trabaja hoy día? Cuando se sobrepasan las 40 horas, todo ese tiempo se tiene que descontar eventualmente si se van a hacer horas extraordinarias. Es decir, si usted hizo 43 horas, 3 horas ya las tiene ocupadas, no las puede hacer. Eso como en términos del promedio, ¿ya? Como que eso fue un poco para hacer la cronología como de la discusión, y particularmente lo importante también del rol del sindicato, que el sindicato se podría oponer a cualquier sistema de promediación desde ya. Yo creo que eso particularmente genera una paradoja, que en la práctica se genera titularidad sindical, pese a que era un elemento muy resistido por la derecha, que un poco, o Chile Vamos, que era un elemento también como relevante. Es decir, por ejemplo, en el caso que se pone el supuesto 52 horas, eso básicamente depende de un sindicato que diga que sí o que se oponga. Ahora, evidentemente hay otros temas, por ejemplo, el poder sindical que existe hoy día en Chile, que sin duda no es solucionable en un proyecto de regulación de jornada, pero por eso particularmente el gobierno tiene un compromiso en torno a la presentación de un proyecto relativo a la negociación multinivel, que son proyectos que apuntan a distintos objetivos sin duda. Entonces tenemos como distintas diferencias, desde lo que llegó a la Cámara de las 60 horas se baja a las 45, desde que la aplicación de esas 60 horas era por acuerdo individual. Acá tenemos 45 con acuerdo individual, siempre que no exista sindicato. Si existe sindicato y el trabajador está afiliado, se tiene que negociar con el sindicato, lo que genera un poder de negociación que antes no existía. Es decir, antes no se tenía que negociar con el sindicato. Esto considerando también el escenario particularmente de composición del Congreso. Yo no sé si ahí existe alguna duda o alguna inquietud, particularmente a propósito de lo expuesto, como para poder seguir quizá avanzando. Mira, preferimos que expongas y posteriormente apuntamos y realizamos las preguntas de rigor. ¿Te parece? Sí, claro, no hay problema. Bueno, otro aspecto que también se ha señalado en algunos foros, yo me voy a detener particularmente en lo que he podido ir recopilando de algunos foros, porque entiendo que también un poco ese es el objetivo de este espacio, ¿no? Por ejemplo, se plantea que las jornadas excepcionales no van a rebajar jornadas y siempre van a ser de 42 horas a la semana. Había como una crítica planteada en ese sentido. Lo primero es como hacer presente lo que señalaba al principio, que uno de los elementos que se propuso por Chile Vamos era modificar la regulación de la jornada excepcional y sacar a la Dirección del Trabajo. Eso particularmente esa regulación de jornadas excepcionales, no se modificó y quedó bajo la misma regla actual, que implica
acuerdo con los trabajadores, es decir, la organización sindical, y autorización de la dirección del trabajo. Ahora bien, esta idea de las 42 horas es una propuesta que nace del sector de la minería. La CTMIN, la Coordinadora de Trabajadores de la Minería, junto con el Consejo Minero, hace una propuesta de establecer la posibilidad que las 40 horas no afecten su sistema de regulación, que es de 42 horas. ¿Y por qué planteaban esto? Básicamente los trabajadores planteaban que ellos tener 2 horas más adicionales en un campamento no les otorga ningún tipo de soberanía porque están encerrados en la altura. Y eso no solo ocurre con la minería, ocurre en sectores particularmente agropecuarios, o sea, por ejemplo, en la salmonicultura, cuando están en determinados alejados, por ejemplo, y se retiran en bote, también tienen jornadas excepcionales largas, etc. Entonces se plantea esta posibilidad de que dicen, bueno, que se otorgue la posibilidad de las 42 horas, porque nosotros, por ejemplo, estas 2 horas no existe un efecto concreto de disponibilidad de tiempo sobre nivel. Entonces, ¿qué pasa con estas 2 horas? Porque básicamente el objetivo del proyecto de rebajar jornada es que estas 2 horas generen días adicionales de descanso para estos trabajadores. Es decir, cuando yo hago estas 2 horas extra, tengo que generar estos días de descanso. Pero ¿cuál es la particularidad de esto? Que esto, al mantener las reglas de las jornadas excepcionales, trabajar 42 horas o trabajar 40 horas en un sistema excepcional, siempre requiere el acuerdo de la organización sindical y la autorización de la ADT. Es decir, esos aspectos no se alteran, y estas 2 horas adicionales va a depender de este acuerdo sindical a propósito de las jornadas excepcionales. Entonces, por ejemplo, la crítica respecto a las jornadas excepcionales, que esto mantendrían siempre 42 horas, es parcialmente correcta a propósito de que es un tema que van a negociar los sindicatos, como actualmente lo realizan. Entendiendo esta prevención que tenían los sectores de que no querían tener 40 horas encerrados en un campamento, ¿no? Así que eso es otro elemento que también tiene esta particularidad del proyecto de 40 horas. Particularmente el proyecto de 40 horas viene con regulaciones específicas en jornadas especiales, jornadas excepcionales, cuestión que no traía el proyecto de la Cámara y que establecía estos periodos bimensuales o trimestrales. Es decir, que era bien general y las partes podían disponer de la regulación. Se hace una regulación específica por sectores. Ahora bien, en honor como también al tiempo, se mencionó algo del turno cortado, que esta idea de que una persona va a trabajar 2 horas en la mañana, va a estar con una colación o con un periodo de interrupción eterno, y va a volver 5 horas en la tarde, por ejemplo. Eso hoy día no se puede, y con el proyecto de ley tampoco se puede. ¿Qué hace el proyecto de ley particularmente para hacer la prevención? Particularmente existe un sector, que es el personal de hoteles y clubes, que en el actual Código del Trabajo tiene una jornada de 60 horas semanales. Pueden trabajar 12 horas diarias hasta 5 días. ¿Qué se propuso el gobierno? Que respecto de este sector había que propender a un mejoramiento de sus condiciones laborales. Es decir, nadie puede sostener que en un proceso de 40 horas se mantenga una regulación donde un sector trabaje 60 horas. Entonces, ¿qué se planteó respecto al personal de hoteles y clubes? Eliminar esa jornada de 60 horas semanales que actualmente existe. Ahora bien, tras la eliminación de la jornada de 60 horas, se plantea la inquietud particularmente, bueno, ¿cómo se atienden las particularidades del sector? Y particularmente el sector, por ejemplo, de restaurantes, tiene una regulación que es de turno cortado, actualmente, que eso está hoy día en la ley, no es como una innovación de este gobierno, que tiene ciertos requisitos. Se establece que el personal de hoteles y clubes, solo estos 2 supuestos, hoteles y clubes, se puedan sumar a esta regulación del 34 bis, que son de los turnos cortados. Pero los turnos cortados no es como que un empleador va y va a decir, bueno, tú vas a trabajar 2 horas en la tarde y después vuelves en 4 horas más, 5 horas, porque tiene ciertas reglas de aplicación. Particularmente para hacer turno cortado, ¿qué se requiere? Acuerdo sindical o acuerdo colectivo. Es decir, si el sindicato dice que no, no hay turno corto. Eso es lo primero.
Lo segundo, cuando se produce el turno cortado, a diferencia de la colación, si yo sobrepaso la media hora de esta interrupción, sobre esa media hora se tiene que remunerar, y se tiene que remunerar con acuerdo de las partes. En este caso, con acuerdo del sindicato, cuánto se va a remunerar ese tiempo extra, que nunca puede ser menor a un ingreso mínimo, ese tiempo como de corte. Entonces, claro, y además adicionalmente, no sé, por ponerle un ejemplo, el personal de hoteles, está el recepcionista que está siempre puede llegar alguien, así que difícilmente, por ejemplo, en ese tipo de sectores o ese tipo de cargos se pudiese aplicar un turno cortado propiamente tal. Entonces, claro, se establece esta modalidad entendiendo que donde hay sindicatos, las partes podrían abordar las particularidades de ciertos trabajadores con el objetivo de también no afectar el funcionamiento de esta industria particular que es el turismo, que tiene ciertas particularidades. Pero claro, por ejemplo, se ha dicho que el turno cortado, como que el gobierno inventó el turno cortado y todos los trabajadores van a tener el turno cortado, no. Eso no es así. Particularmente el turno cortado hoy día existe en el artículo 34 bis respecto del personal de restaurante. Se agrega, a propósito de la eliminación de una jornada de 60 horas al personal de hoteles y clubes, con los requisitos que ya les comenté respecto del acuerdo sindical o el acuerdo colectivo, que además el acuerdo colectivo requiere ministro de fe, etc. Eso también es como tan necesario prevenirlo. Adicionalmente, por ejemplo, otros elementos que se han visto en distintos como foros o columnas, etcétera, dice en relación con la gradualidad. Evidentemente, esta discusión parte del 2017, ¿no? Parte del 2017, han pasado 5 años, particularmente algunos dicen, no, esta gradualidad es de 11 años. Ahora, sin duda, en este aspecto se ha tenido en consideración como la evidencia empírica respecto de los procesos de reducción de jornada. En la Cámara de Diputados se hace una propuesta de que las grandes empresas bajaran a los 12 meses a 40 horas y las pymes fueran bajando 1 hora por año. Particularmente la OIT, en la participación que tuvo en el Senado, esto fue el 2019, en diciembre del 2019. Establece particularmente que esta distinción puede tener distintos efectos nocivos. En particular, en primer lugar, se genera una diferenciación de trato respecto a los trabajadores. Es decir, hay trabajadores que van a tener X derechos y otros menos derechos por estar en distintos lugares. Y que eso no está acorde particularmente a los principios de no discriminación. En segundo lugar, que esta idea de que las pequeñas empresas la rebaja por 1 año iba a ser más beneficioso, la experiencia comparada decía que la rebaja en 1 año, el problema que tenía es que cada año genera un estrés en la unidad económica. ¿Por qué? Porque tiene que cada año volver a ajustar turnos y volver a ajustar aspectos administrativos, y que eso genera gastos y eso puede tener un impacto en la contratación o en el empleo de trabajadores. Eso plantea la Organización Internacional del Trabajo. Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo realizó una serie de estudios, tanto en ámbito económico como en materia de derecho comparado, y tuvo también a la vista la experiencia del 2005, y se observa que las gradualidades apuntan a un sistema de uniformidad. ¿Por qué? Porque lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de que la gran empresa entre en 1 año y las pymes tengan otros, que se puede incentivar fragmentación productiva. Es decir, que la gran empresa externalice determinado servicio a través de otras empresas, otras creaciones, para aprovechar este periodo de gradualidad. Pero adicionalmente, el hecho que existan mejores condiciones laborales en la gran empresa finalmente termina afectando igual a las pymes, porque la contratación va a requerir un esfuerzo adicional respecto de las condiciones de sus trabajadores, por lo tanto va a generar un costo en contratación, y lo que se entendía que era como un remedio podía ser como peor de lo que se pretendía. Es decir, iban a haber escasez de mano de obra para la pyme, y adicionalmente la gran empresa podía tener una tendencia de fragmentación productiva. A propósito de eso, se llegó a un sistema de gradualidad uniforme que es
el primer año se baja a 44, el tercer año se baja a 42 y el quinto año se llega a las 40 horas. Otro aspecto, no sé si me queda alguna crítica quizá en el tintero, por ejemplo, en materia de exclusión de jornada. Se plantea que, o sea, efectivamente, en materia de exclusión de jornada, el gobierno entiende que existe el peligro evidente que se utilice esta herramienta para no cumplir las 40 horas. Tradicionalmente un aspecto empleado en muchas empresas de forma abusiva, ¿no? A raíz de eso, el gobierno hizo su indicación, particularmente enfocado a que donde existe imposibilidad de controlar jornada, en esos casos podría haber exclusión. Evidentemente la conformación del Senado restringió esas pretensiones sin duda, pero se hacen modificaciones que también son importantes de considerar. Por ejemplo, hoy día existe la alta gerencia, por decirlo, después vino un listado enorme de trabajadores. Agentes comisionistas, quienes trabajen para dos más empleadores, quienes trabajen en su domicilio, fuera de dependencia de la empresa. Por ejemplo, que se pudiese acordar entre empleador y trabajador la exclusión de jornada en teletrabajo. Es decir, por acuerdo, hoy día el teletrabajo puede tener exclusión de jornada. ¿Qué hace particularmente el proyecto? Elimina todos los supuestos de exclusión de jornada específicos, es decir, cualquier cargo que sea específico en exclusión de jornada, salvo la alta gerencia, y establece que la exclusión de jornada, también en el teletrabajo, procede solo en aquellos casos en que se esté sin supervisión superior inmediata, de acuerdo a la naturaleza de las funciones. Adicionalmente se agrega que esto puede ser reclamado ante la Dirección del Trabajo y esa resolución es reclamable ante tribunales. Particularmente este punto, solo prevenir que no es una innovación. Hoy día los trabajadores que le aplican exclusión de jornada de forma abusiva pueden reclamar ante la Dirección del Trabajo, la Dirección del Trabajo pasa la multa y la empresa reclama. Básicamente se expone expresamente este procedimiento con el incentivo que se pueda generar la denuncia particularmente por los trabajadores. Como que es un poco una norma más promocional. Pero ahora, ¿qué es lo importante a propósito de lo avanzado? Porque evidentemente se saca el teletrabajo, porque sí podía tener exclusión de jornada, eso se elimina. Pero ¿qué es lo importante de esta idea de los trabajadores sin supervisión superior inmediata? Por la naturaleza de las funciones, que además existen otras modificaciones en el proyecto de ley. Particularmente en materia de registro de asistencia, se establece el deber del empleador de establecer los registros de asistencia y se agregan los mecanismos electrónicos de control. Y ahí, sin duda, ahí va a haber un aspecto interpretativo también de la Dirección del Trabajo, donde esta idea de naturaleza de las funciones va a tener que dotarse de contenido a propósito de esta obligación y también los avances tecnológicos. Sin duda, por ejemplo, existen trabajadores que hoy día están con exclusión de jornada y están conectados todo el día a un aparato celular, y sin duda ahí la forma en que prestan funciones debiese también actualizarse, que eso es particularmente un dictamen de la Dirección del Trabajo que es del año 80, entonces también hay aspectos que sin duda el ente administrativo va a ir dando contenido, pero frente a lo existente, sin duda ahí también existe un avance, teniendo también en consideración que el Ejecutivo había presentado esta idea de que solo existiera exclusión en caso de imposibilidad de controlar asistencia, y bueno, en la conformación y la discusión que se da en el Senado se llega a este punto de acuerdo. Entonces, sin duda, no estamos frente a la misma situación en materia de exclusión de jornada que antes de las 40 horas. Yo se he dicho como, bueno, no, aquí en realidad hay un retroceso, particularmente si uno mira la normativa que sale del Senado frente a lo que existe, sin duda hay una restricción de la aplicación de este supuesto. Eso puedo decir como a grandes rasgos. Hay otro elemento que dice en relación, por ejemplo, con la jornada parcial, que la jornada parcial hoy día se encuentra asociada a 2/3 de la jornada ordinaria, entonces como existe 45 horas, la jornada parcial es de 30 horas, particularmente el gobierno había presentado que si uno saca el 2/3 da 26,66, y implica que el ajuste era 27 horas. Básicamente se mantuvo, o sea, se establece expresamente que la jornada es de 30 horas,
¿Y por qué se hace esto? Porque la experiencia comparada respecto a los efectos de la reducción de jornada plantea dos hipótesis que son bien interesantes a propósito de los informes que se tuvieron a la vista en la tramitación legislativa. Existen sectores que están subempleados, por ejemplo, particularmente las mujeres, que están con mucha jornada parcial, porque existe una brecha importante entre la jornada parcial y la jornada completa. Cuando se reducen estas brechas, existe, en experiencia comparada, mayor probabilidad de contratación jornada completa, y eso ha sido un fenómeno que se ha producido en otros países en el momento de la reducción de jornada, y asimismo esta brecha menor también genera un efecto de desincentivo a su uso eventualmente frente a una jornada completa por empleador. Ahora, hay rubros que incluso sin estas modificaciones tienen una dinámica de uso de jornada parcial súper intensiva, por ejemplo, en el comercio, que sin duda responde al tema más estructural, incluso respecto a la capacidad de negociación sindical, que evidentemente no se pueden resolver en un proyecto como 40 horas, sino que son más propios de un análisis del modelo de relaciones laborales en el ámbito de la negociación colectiva, que es un proyecto de jornada, finalmente. Yo creo que eso han sido como algunos aspectos que yo al menos he podido ir recogiendo de la discusión pública, ¿no? Sin duda, más de algunos se me quedan en el tintero y quizás lo podemos abordar en estos 20 minutos que nos quedan, ¿no? Eso, por mi parte, Apolo. Bien, Francisco, buena tu exposición. Mira, vamos a proceder a las preguntas. Hay algunas en el chat. Antes quiero hacer una pequeña reflexión. Indudablemente el periodo de negociación no es el más conveniente para este proyecto de ley. No tenemos ni siquiera igualdad en el Senado o la Cámara. Por lo tanto, pareciera que está, o que salió un proyecto no bueno. Ya los trabajadores efectivamente, de acuerdo a lo que desprendemos de tu disertación, no van a recibir horas extras. Y es un proyecto complicado, digamos. Tú hablas mucho de la sindicalización, y bueno, en este país no más del 19% está adscrito a algún sindicato, lo que complica evidentemente en las futuras negociaciones que puedan hacer los trabajadores. Y bueno, y sabemos bien la mano de los empresarios, o sea, si no hay sindicato, aceptas o aceptas o te vas. Entonces esa es una cosa complicada que ojalá con este nuevo proyecto que va a presentar el gobierno para esta especie de sindicalización más amplia sea aceptado. Cuestión que también es complicado porque lo que tenemos en nuestros representantes mantiene la misma proporcionalidad. Así que es difícil. Bueno, mira, hay muchas inquietudes, Francisco, y que te quiero pedir desde antemano que por favor puedas programar otra visita con nosotros cuando tú puedas, ¿sí? Y cuando tengas más tiempo. El tema es sensible y nosotros, por supuesto, estamos muy interesados en que el tema lo tengamos muy claro, porque además nos interesa defender este proyecto, pero defenderlo con amplitud de conocimiento. Mira, hay una pregunta de Luz Fuentes, dice, ¿el retail puede cortar los horarios? Y después todos tenemos muchas inquietudes. Pero esa es la primera pregunta que está en el chat. Ya. No, en el retail no se pueden cortar los horarios, básicamente eso sigue las reglas generales, por eso decía que había una suerte como de un problema respecto a la información. Ahora particularmente, solo hacer presente respecto del comentario respecto a la sindicalización, particularmente, perdón, ahí se mutió. Particularmente, claro, para el gobierno existe una preocupación especial en este aspecto y por eso mismo se ha comprometido el proyecto de negociación colectiva multinivel, pero además, un poco hay que también, porque en ciertos sectores, o sea, en ciertas regulaciones,
si no hay acuerdo sindical, no va a haber aplicación de determinadas normas. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en el turno cortado en el caso de los hoteles o restaurantes, que eso es pensando que tenía una jornada de 60 horas. Por eso es como que hay que hacer tiene esa particularidad que requiere el acuerdo, y si no existe, bueno, no va a tener mucha aplicación esa norma. Asimismo, respecto al rol del sindicato, por ejemplo, en estos promedios que son topes de 45, también un poco hacer presente lo que decías tú respecto a la composición. Estamos partiendo de la lógica que venía un proyecto con otra cámara que permitía jornadas semanales de 60 horas sin tope de cantidad de semanas. O sea, yo podía pasar 4 semanas 60 horas y después trabajar menos. Y sin duda, ahí para el gobierno, evidentemente, una señal de alerta, porque eso afecta a los objetivos del proyecto. Entonces, claro, esta idea de la posibilidad de trabajar ciertas semanas 45 horas no quita la posibilidad de que esos trabajadores, por ejemplo, cuando trabajan 35 horas, o sea, misma 45, generen estos periodos extra. Ahora, estos promedios en general, la experiencia comparada señala, permite advertir que no son de aplicación en general. ¿Y por qué no son de aplicación general? Porque existen rubros que tienen variación en la intensidad del trabajo que se pueden ajustar, pero hay otros que siempre necesitan la misma dotación de personal, por más que cambien ahora. Entonces, eso es como también un elemento, pero eso siempre pensando en cómo se llega a este punto, cómo se llega a este punto de los 45. Frente a 60 horas, sin ningún tope, es como el punto en que el gobierno, evidentemente, por la mayoría podía haber dicho, bueno, nosotros nos hacemos cargo y sale esto. Y sin duda parecía ser un escenario peor. Ahora, yo creo que también hay un periodo también cómo hacerlo presente, hay un periodo de implementación de este proyecto de ley, que sin duda va a haber un periodo de interpretación de la dirección del trabajo, y que sin duda ahí también va a permitir fijar ciertos bordes para la aplicación de otras normas, ¿no? De estas nuevas normas. En términos concretos, uno que puede decir, la jornada en Chile es baja. Eso es como el primer elemento que es considerable. Frente a la oposición permanente de la derecha. O sea, no me acuerdo, hace poco nos acordábamos de lo que señalaba Monkever cuando ponía el ejemplo del penal, o del incendio, que se tenían que ir como de apagar el incendio. Frente a esa oposición, que era una negativa total, se tuvo que ceder en un primer momento en la Cámara, en el 2019, con 60 horas semanales. Y evidentemente esa posición consolidada de la derecha retrocede en el esquema desplegado también por el gobierno, y donde además se releva al actor sindical donde existe. Donde existe actor sindical va a ser un filtro. Donde no existe, evidentemente, existe una tarea de cómo, a propósito de otros proyectos que dicen relación con sindicalización, se fortalecen, pero en esos casos desde ya se establece un tope. O sea, usted tiene 40 horas semanales, o si tiene promedio, nunca, una semana no puede trabajar más de 45 horas y la otra tiene que trabajar menos, como frente al modelo que venía de la Cámara. Entonces, claro, eso tiene como es necesario como analizar el contexto, como decías tú, Apolo, respecto de las condiciones en que se da esta discusión, ¿no? Ahora, con la jornada por turno, que hay una pregunta, voy a aprovechar de contestarla de inmediato. Particularmente en la minería, las jornadas que se trabajan son jornadas excepcionales, que tienen particularidades porque son lugares alejados de la zona urbana. Particularmente, esto es una regulación que existe actualmente en el Código del Trabajo, ¿no? Viene 40 horas, y se establecen ciertas posibilidades de estos trabajos 7x7, no sé si lo he escuchado, 10x10, etc. En un sistema 1x1, un día trabajo, un día descanso, actualmente esos sistemas promedian 42 horas. Funcionan actualmente con un sistema promedio, eso no es novedoso. Entonces, claro, en la minería decían, el sector minero decían estas 2 horas,
voy a pasar en un campamento, quiero que en realidad trabajarle y que me las paguen y obtener días para poder tener como soberanía sobre mi tiempo, bajar, estar con mi familia, etc. Lo que ocurre es que en las jornadas excepcionales se requiere acuerdo de los trabajadores y autorización de la ADT, de las organizaciones sindicales, por ejemplo, en la minería, que esto es, hay un uso bastante fuerte respecto y un tema de negociación bastante árido en la minería. Entonces, en ese caso, determinar la continuidad de estas 42 horas con días compensados o ceñirse un modelo de 40 horas, queda entregado también a esta negociación sindical por las jornadas excepcionales, entendiendo las prevenciones de ciertos sectores que decían a nosotros estar 2 horas en un campamento no nos es beneficioso, terminó alguno, porque al menos los otros nos pagan. Y por eso se hacen estos días compensados para alcanzar las 40 horas en esos casos. Por ejemplo, en minería, haciendo un cálculo de un sistema 7×7, eso implicaría 9 días adicionales de descanso en un año, particularmente haciendo así como un ejercicio rápido, a propósito de esta consulta. Eso, respecto a las jornadas de los empleados públicos, particularmente el proyecto 40 horas, solo modifica actualmente el Código del Trabajo. Y en la negociación del sector público del reajuste pasado se acordó iniciar una mesa para ver la implementación de la reducción de jornada 40 horas en el sector público. Eso comenzó con una mesa en enero de este año. Y particularmente, ¿por qué se presenta así? Los empleados públicos actualmente tienen 44 horas de trabajo. No tienen 45 como el sector privado. Entonces se espera que cuando el sector privado baje 44, ahí se genere una rebaja uniforme en todos los trabajadores del país, de manera que se genere un efecto horizontal en materia de jornada. Eso en materia de empleados públicos, la definición de cuándo se va a legislar sobre el tema de empleados públicos, también es una materia que es propia de la discusión de la mesa del sector público respecto a los avances que tenga la implementación, porque tienen particularidades, por ejemplo, en el caso de los docentes, en el caso de la salud, etc. Eso respecto a los empleados públicos, como lo que les podría estar, o sea, lo que les podría señalar. Sin duda, ahí yo creo que uno de los elementos de preocupación del gobierno en materia de empleados públicos es que finalmente nos afecte el servicio a la ciudadanía, que tiene otras particularidades, que claro, es distinto al sector privado. Por ejemplo, el sector privado va a operar el mercado y se ajusta, etcétera, pero acá estamos hablando de servicios públicos que sin duda un efecto en la prestación impacta a la ciudadanía y afecta como el ejercicio también de sus derechos. Eso. Bien, Francisco. Mira, no hay más preguntas en el chat. Supongo que están todos sorprendidos por tu exposición, que ha sido muy buena y aclaratoria. Te pido nuevamente que por favor programes una nueva charla con nosotros. Yo antes tengo 2 reflexiones. La primera, que sin lugar a dudas, el proyecto inicial era de la Carol Cariola, la Camila Vallejo, entre otros, está desvirtuado, o sea, no es el mismo. Tú aclaras que la derecha pedía 60 horas y afortunadamente quedaban 45. No, Esa es como una cosa disculpa, solo para hacer el punto. El proyecto que salió de la Cámara, de la diputada Cariola y de la actual ministra Vallejo, en la sala, no ellas, por supuesto, un sector de la derecha presentó una indicación y se aprobó. O sea, hoy Claro. día el proyecto original venía con 60 horas, eso ya estaba en el proyecto. Sí. Y frente a eso, la derecha hace esta propuesta 52 más horas extraordinarias, pero el proyecto ya venía con 60 horas como para hacer esa aclaración. Desde ese punto se inicia la discusión del gobierno donde había que revertir esa votación en contra, donde se permitía jornadas de 60 horas semanales, solo para hacer como el alcance sobre Ya, perfecto. Lo que pasa es que no se entiende porque la visión general que teníamos era que se trabajaba 40 horas más una cantidad de horas adicionales,
pero que permitía al grueso de los trabajadores tener más tiempo, o para la familia, o para estudiar, o para perfeccionarse, etcétera. Y me da la impresión que eso no se va a dar con esta serie de indicaciones que finalmente el proyecto sea aprobado. ¿Es así o no? No, yo matizaría como en esa opinión. Particularmente hoy día hay rebaja de jornada. O sea, la jornada baja 40 horas. En la mayoría de los casos probablemente siga el esquema de jornada semanal porque muchas empresas no pueden aplicar el sistema de promediación, tanto por temas de capacidad técnica en torno a los turnos, etcétera, o también por la realidad productiva, que por ejemplo si yo necesito cantidad de trabajadores determinada hora, la otra semana los voy a seguir necesitando y no podría jugar con los promedios. Ahora, adicionalmente, estos promedios tienen un tope. Partimos de 12 semanas con 60 horas, ahora estamos en 4 semanas con tope 45. Entonces, claro, uno dice, no se va a cumplir, pero particularmente eso, además con la regla de que son máximo 2 semanas y la otra sí o sí se tiene que trabajar menos de 40 horas. Es decir, quien aplique esto, además tiene que garantizar que al menos 2 semanas van a ser menos de 40 horas. Es decir, como que esas semanas se va a rebajar la jornada aún más. Entonces, claro, frente al inicio, o lo que planteaba de lo que efectivamente todo en la opinión pública quedó cuando salió el proyecto de la Cámara, que eran 40 horas. Pero había otro artículo que establecía sistemas de promediación bimensuales, trimestrales, con las reglas generales que daban 60 horas. Y eso se aprobó en la Cámara. Y eso se corrigió en el Senado, con estas reglas que fue un poco los márgenes que se planteó considerando la realidad como del Senado. Entonces, frente a los efectos de un proyecto como el efecto que tuvo esta indicación que presentó la oposición en la Cámara de Diputados, se logra morigerar estos efectos y además se garantiza menos tiempo de trabajo a través de esta medida, como de estas reglas, que al hacerla tan restrictiva, probablemente también sea menos atractivo para el empresario. Yo quiero hacer solo una reflexión. Si ustedes agarran la editorial de La Tercera del Mercurio, o lo que ha salido, por ejemplo, en Mirada Económica en 24 horas, han salido varias personas en editorial criticando el proyecto de 40 horas. Ahora, creo que la editorial de la semana pasada de La Tercera salió diciendo que este era un mal proyecto. La del Mercurio igual. En Mirada Económica también un docente de la Universidad Católica decía, estos promedios no sirven porque se debe apuntar a promedios semestrales o anuales. Entonces, esos son los extremos en que está la discusión y esto es lo que se llega, sin duda. Ahí uno ve que este proyecto sin duda termina significando un avance sustancial, o sea, una política que cuando se consulta a la ciudadanía, se hizo una encuesta hace poco, tiene el 79% de respaldo, y también el gobierno ahí decididamente frenó los abusos que podían generarse a propósito de normas que ya estaban aprobadas en la discusión. Entonces, y eso en un escenario, como tú decías, de desequilibrio en la representación en el Senado. Entonces yo creo que ahí también hay un mérito sin duda. Claro, porque yo creo que también esto no es un triunfo del gobierno, particularmente un triunfo de los trabajadores que empujaron el proyecto 40 horas también, hacer esa prevención. Se discute 40 horas porque el movimiento sindical lo empujó, y sin duda en la medida que esté el movimiento sindical presente, las propuestas pueden ir mejorando, ¿no? Solo esa prevención. Correcto. ¿Hay preguntas de los participantes? Estamos casi en la hora. Francisco, te insisto nuevamente que de alguna forma te comuniques con Emilio para ver para primero prepararnos un poco más y hacer preguntas más concretas. Claro, no hay problema en ese Bueno, sentido. Lo podemos coordinar quizás y ahí fijar otra fecha que puedan también analizar quizás estas particularidades del proyecto a propósito de la exposición que hice, que es como un poco el contraste de lo que se ha señalado. Porque claro, existen reglas específicas que
en una columna muchas veces como que se omiten, pero que distorsionan mucho lo que se está diciendo, ¿no? Eh, entonces, claro, porque, por ejemplo, a mí me pasó ver un titular que decía, ahora los trabajadores van a poder trabajar 52 horas, y uno dice, chuta, como que en realidad eso, claro, es terrible, pero cuando uno hace esta prevención y hace como cuál es la realidad de la regulación, cambia mucho. O lo de los turnos cortados, por ejemplo. Y dicen, bueno, es que ahora va a haber turnos cortados para todos. No, las empresas no pueden hacer turnos cortados. Existe una regulación hoy día que es para los restaurantes, que se sumaron personal de hoteles y clubes porque tienen una jornada de 60 horas, pero tienen reglas respecto al sindicato, reglas respecto al acuerdo colectivo, remuneraciones respecto a determinados tiempos. Entonces, claro, cuando uno lee solo esa parte, genera bastante confusión y uno también lo entiende, y por eso también, a propósito de presentar a la ministra, también estaba preocupado también de aclarar estos puntos, porque a veces el titular como aguanta mucho, ¿no? Y eso es importante también como aclararlo. Así que yo a disposición también de cuando se requiera. Ahí estoy conversando con Emilio para poder ayudarlos también a aclarar las inquietudes que puedan tener. Bien, Francisco, si no hay más preguntas, Apolo, eh, ¿tienes preguntas? no, mira, una pregunta cortita. El 1 de abril se aprobó, no sé si tú sabes, Francisco, supongo que sí, se aprobó la ley corta de ampliación de la PGU, de la pensión garantizada. ¿Tú sabes si entre los beneficiarios entran los exonerados y los vales ahora? Particularmente sobre ese aspecto, no tengo, la verdad, claridad. Lo que sí, había un tema cómo se computaban esos aportes, pero realmente puedo recoger la pregunta para no garrilearme, evidentemente, y hago llegar la respuesta con Emilio, ¿no? Para que también pueda entregarte como una respuesta también como más detallada sobre cómo opera. Ahora, particularmente la ley corta, lo que modifica, para ser preciso, lo que modifica, exclusivamente lo que modifica, el universo de los beneficiarios de la PGU, porque antes era el 90%, o sea, se excluía el 10% más rico de la población sobre 65 años. Y eso es totalmente distinto, porque generalmente sobre 65 años es más pobre. Entonces el 10% de los sobre 65 bajaba el umbral de corte para quien era beneficiario de la PGU, y eso se rebaja y se aplica un universo general. Se excluye el 10% de la población más rica de Chile, ¿no? Y eso aumenta también la cobertura. Respecto al tema de los exonerados, ahí también te puedo hacer llegar la inquietud a través de Emilio. Eso Gracias. por mi parte. Bueno, gracias, Francisco, y gracias, por supuesto, a todos los participantes. Así que estamos atentos a una próxima reunión y esperamos que sea tan fructífera como ahora, Francisco. Así que, a nombre de la corporación, USACH, te agradecemos tu colaboración. Claro, que esté muy bien. Hasta luego. Igualmente. Chao, chao. Siguiendo, compañero. Claro, Sí. claro.